problema de diabetes, el Mayo estaría presentando una complicación en sus articulaciones por la enfermedad. Este hombre acaba de desafiar todas las autoridades estatales de los Estados Unidos y México. El FBI y la DEA saben que no será una tarea fácil, pero quieren su cabeza a como de lugar. Es una historia que se repite. En una ocasión pasada, el padre de este sujeto también emprendió una cruzada de poder y muerte. Sin embargo, actualmente se encuentra en lo profundo de una cárcel norteamericana. El presente, protagonizado por el Chapito, como se le conoce, ha manifestado abiertamente "no me atraparan" y envía un fuerte mensaje, desafiando a todo aquel que quiera dominarlo. Hoy en esta entrega de Narcocrónicas, te pondremos al tanto de estos datos impactantes. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, también conocido como El Chapito, se ha convertido en una de las figuras más prominentes y peligrosas del mundo del narcotráfico. Hijo del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, Iván Archibaldo ha heredado el legado de su padre, consolidando su propio imperio y convirtiéndose en uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. Su influencia no solo está limitada a México, sino que trasciende fronteras, especialmente en Estados Unidos, donde la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, ha ofrecido una recompensa de $10 millones a quien proporciona información que lleve a su captura. La situación se intensificó en los últimos días, cuando su nombre resonó en medios nacionales e internacionales debido a rumores sobre su posible detención en Culiacán, Sinaloa, después de un operativo llevado a cabo el jueves pasado. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su captura y el Chapito continúa prófugo. Desde muy joven, se especula que comenzó a involucrarse en las operaciones del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Al igual que muchos otros hijos de capos de la droga, Iván Archibaldo recibió una educación privilegiada, pero su destino estaba marcado por las actividades ilícitas que rodeaban a su familia. En 2005, fue arrestado en México, acusado de lavado de dinero, pero fue liberado en 2008 por falta de pruebas. Desde entonces, su participación en el Cártel de Sinaloa solo ha aumentado, consolidando su poder y expandiendo su influencia dentro del narcotráfico internacional. Específicamente, se le ha vinculado con la distribución de drogas como cocaína, metanfetaminas y más recientemente, fentanilo, una sustancia extremadamente peligrosa que ha causado miles de muertes en Estados Unidos debido a sobredosis. Los Chapitos y la facción del Cártel de Sinaloa, después de la captura de su padre en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, donde ahora cumple una cadena perpetua, Iván Archibaldo y su hermano, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, asumieron roles de liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa. Juntos, crearon una facción conocida como los Chapitos, que ha luchado por el control del cártel en medio de tensiones internas con otros líderes como Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del cártel, y que durante mucho tiempo fue considerado el verdadero cerebro detrás de las operaciones del grupo. A pesar de los intentos del gobierno mexicano por debilitar al Cártel de Sinaloa, la facción de los Chapitos ha demostrado ser resiliente. Bajo la dirección de Iván Archibaldo, la organización ha continuado expandiendo su influencia, especialmente en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Este opioide sintético es extremadamente rentable, pero también mortal. Ha sido responsable de una crisis de sobredosis en el país norteamericano, causando la muerte de más de 80,000 personas solo en el último año. La casa del Chapito, operativos fallidos y rumores de captura. La captura de Iván Archibaldo ha sido un objetivo prioritario tanto para las autoridades mexicanas como para las estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido múltiples cargos en su contra, acusándolo de conspiración para poseer narcóticos con la intención de distribuirlos, además de otros delitos relacionados con la posesión y tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el Chapito ha logrado evadir la justicia. En los últimos días, surgieron rumores de que había sido detenido durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, pero estos informes
resultaron ser falsos. Esta no es la primera vez que se especula sobre su captura. En 2019, durante el llamado Culiacanazo, las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron arrestar a su hermano, Ovidio Guzmán López, pero tuvieron que liberarlo tras una violenta respuesta del cártel de Sinaloa, que desató el caos en la ciudad. Culiacán, una ciudad emblemática para el narcotráfico en México, es el corazón del poder de los Guzmán. Aquí, Iván Archibaldo y su familia han construido una red de lealtad y miedo, donde el cártel tiene un control casi absoluto sobre las autoridades locales y una capacidad de respuesta rápida y violenta ante cualquier amenaza. Se cree que Iván Archibaldo opera principalmente en el Triángulo Dorado, una región montañosa que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser un bastión de los cárteles debido a su terreno inhóspito y la falta de presencia del gobierno. El tráfico de fentanilo, un negocio letal. Una de las principales razones por las cuales Iván Archibaldo es uno de los narcotraficantes más buscados en Estados Unidos es su participación en el tráfico de fentanilo. Este opioide sintético es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, y su uso ha provocado una verdadera epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos, en particular el de Sinaloa, han jugado un papel clave en la fabricación y distribución de fentanilo en territorio estadounidense, lo que ha incrementado significativamente la demanda de este opioide y las ganancias para los narcotraficantes. El fentanilo es producido en laboratorios clandestinos en México, utilizando precursores químicos que en muchos casos son adquiridos en Asia. Una vez que la droga es fabricada, los cárteles la trafican hacia Estados Unidos a través de diversas rutas, ocultándola en vehículos, camiones e incluso utilizando drones. Según los informes de la DEA, el cártel de Sinaloa ha perfeccionado estas operaciones y los Chapitos, bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, han sido una de las facciones más activas en este negocio. El impacto de este comercio ha sido devastador. En 2023 se registraron más de 100,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, la mayoría de ellas relacionadas con el consumo de fentanilo. A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense para detener el flujo de esta droga mortal, el cártel de Sinaloa continúa dominando el mercado y los Chapitos son responsables de una parte significativa de su distribución. Los vínculos internacionales y la amenaza para la seguridad global. El narcotráfico no es el único delito por el cual Iván Archibaldo Guzmán es buscado. Además del tráfico de drogas, se le ha vinculado con extorsiones, secuestros y asociaciones delictuosas que operan no solo en México, sino en otras partes del mundo. Los Guzmán, y en particular Iván Archibaldo, han establecido conexiones con redes criminales en Europa, Asia y Sudamérica, lo que convierte a su organización en una amenaza a nivel global. Los informes sugieren que Iván Archibaldo ha diversificado sus operaciones, involucrándose en otros negocios ilegales, como el tráfico de armas y el lavado de dinero. Además, se cree que ha utilizado la violencia como herramienta para mantener el control sobre su imperio criminal, lo que ha resultado en enfrentamientos mortales, tanto con las fuerzas de seguridad como con grupos rivales. El debilitamiento del cártel de Sinaloa. A pesar del poder que aún ostentan los Chapitos, el cártel de Sinaloa ha sufrido una serie de golpes significativos en los últimos años. La captura de líderes clave como Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, y Joaquín Guzmán López, ha debilitado a la organización, creando vacíos de poder que otros grupos criminales han intentado llenar. Además, la lucha interna entre los Chapitos y el ala tradicional del cártel, liderada por Ismael El Mayo Zambada, ha provocado tensiones que han debilitado la estructura general del cártel. Zambada, quien durante décadas fue el cerebro detrás de muchas de las operaciones del cártel de Sinaloa, también ha sido blanco de las autoridades estadounidenses. Según informes, uno de los hijos de Joaquín Guzmán secuestró a Zambada y lo trasladó a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración y tráfico de drogas, lo que ha debilitado aún más la ya frágil alianza dentro del cártel. La recompensa y el silencio. ¿Quién se atrevería a delatar al Chapito, a pesar de la recompensa de $10 millones ofrecida por la DEA por información que conduzca a la captura de Iván Archibaldo Guzmán? Hasta la fecha, nadie ha proporcionado datos que permitan su arresto. La razón detrás de este silencio es clara: el miedo. Los Guzmán han construido un imperio basado en la lealtad y el terror,
y quienes osen enfrentarse a ellos corren un gran riesgo. Ha sido una familia sumida en una empresa criminal que ha trascendido de generación en generación. El gran patriarca es el Mayo Zambada, y recientemente el rey de este linaje fue apresado y asegurado en una prisión de los Estados Unidos. Su captura generó muchas conjeturas y realmente aún causa cierta zozobra la forma en que fue traicionado para ponerle fin al invicto del único capo que nunca había pisado una prisión tras 50 años de estar inmiscuido en el narcotráfico. Actualmente, su descendencia continúa sus operaciones y se teme una guerra. Algunos de sus hijos revelan detalles terroríficos sobre la detención de su progenitor, Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más poderosos y enigmáticos del narcotráfico en México. Ha logrado evadir a las autoridades durante más de 5 décadas. Su nombre ha estado estrechamente vinculado con el Cártel de Sinaloa, organización que cofundó junto con Joaquín El Chapo Guzmán. A lo largo de su carrera, ha sido implacable, meticuloso y calculador, lo que le ha permitido mantenerse en la cima del narcotráfico, mientras otras figuras caían. Sin embargo, la detención de sus hijos, particularmente la de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, ha arrojado luz sobre una parte oculta de la vida de El Mayo y su relación con su familia. En una entrevista realizada en 2010, Ismael Zambada expresó con pocas pero contundentes palabras el dolor que sentía por su hijo preso en los Estados Unidos. A mi hijo lo lloro. Estas palabras resonaron en los medios, mostrando un lado humano y vulnerable de uno de los criminales más buscados del mundo. Sin embargo, con la publicación del libro El Traidor en 2019 por la periodista Anabel Hernández, escrito a partir de los diarios de El Vicentillo, la historia que reveló Vicente Zambada fue muy diferente y su relación con su padre más fría y distante de lo que se pensaba. Este escrito explora el trasfondo de la relación entre El Mayo Zambada y sus hijos, el impacto de las detenciones en la familia Zambada y los detalles terroríficos que El Vicentillo ha compartido sobre su captura y el fallido intento de su padre para negociar su libertad. El primogénito del Mayo, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo. Vicente Zambada Niebla fue el primero de los hijos del Mayo en caer en manos de las autoridades, detenido el 19 de marzo de 2009 en un lujoso fraccionamiento de la Ciudad de México. Su captura marcó un punto de inflexión en la estructura de poder del Cártel de Sinaloa. El Vicentillo, quien había crecido rodeado de lujo y había estudiado en escuelas privadas en el extranjero, era considerado un narco junior, con responsabilidades en la logística del tráfico de drogas, principalmente hacia Estados Unidos. La imagen de Vicente en el momento de su arresto generó gran conmoción, especialmente por su porte y apariencia, con un saco de terciopelo negro, la cabeza en alto y una presencia que desafiaba las expectativas de cómo debía verse un narcotraficante. El Vicentillo fue presentado ante el mundo. Su detención se realizó poco después de haberse reunido con agentes de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, lo que despertó especulaciones sobre su colaboración con las autoridades. Pero lo que realmente sacudió al mundo del narcotráfico no fue solo su detención, sino los detalles revelados más tarde sobre el papel que jugó en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y las tensiones entre El Vicentillo y su padre, Ismael Zambada. La traición dentro de la familia. Según el libro El Traidor, El Vicentillo relató en sus diarios escritos desde prisión que tras su detención, los agentes estadounidenses le ofrecieron un trato, su libertad, a cambio de la entrega de su padre, El Mayo. En un giro dramático, Vicente llamó a su padre desde la prisión para ofrecerle la opción de entregarse a las autoridades a cambio de su libertad. La respuesta del Mayo fue tajante: no. Con esa simple palabra, Vicente Zambada Niebla se enfrentó a la realidad de que, para su padre, la organización y la supervivencia del Cártel de Sinaloa estaban por encima del vínculo familiar. 10 años después, El Vicentillo seguía en prisión, a pesar de que había colaborado con las autoridades estadounidenses para reducir su sentencia y evitar una cadena perpetua. El resentimiento hacia su padre por no haber intervenido en su favor fue evidente. El Vicentillo jugó un papel crucial en la segunda captura del Chapo en 2014, proporcionando información clave sobre los movimientos de Guzmán Loera y sus métodos de comunicación. Sin esa colaboración, la recaptura del Chapo
habría sido mucho más difícil, según indicaron funcionarios del gobierno de Barack Obama. Los hijos de El Mayo, una generación marcada por la cárcel. La caída de Vicente Zambada Niebla fue solo la primera dentro de la familia Zambada. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, fue detenido poco después y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas. A diferencia de su hermano mayor, el Mayito Gordo era conocido en Culiacán por su estilo de vida extravagante, sus fiestas lujosas y su afición por los excesos. Aunque intentó evitar su extradición, las autoridades mexicanas finalmente lo entregaron a las autoridades estadounidenses, donde ahora enfrenta un juicio en California. El caso de El Mayito Gordo expuso aún más la sofisticación con la que operaba el cártel de Sinaloa bajo la dirección del Mayo. Se reveló que usaba sistemas de comunicación encriptados para coordinar el tráfico de drogas a más de 10 países en América y Asia, así como vehículos como submarinos y aviones para transportar cocaína, metanfetaminas y marihuana. Además, se le acusó de obtener armas de manera ilegal y de utilizar la violencia para intimidar a rivales y a miembros de la policía. Otro de los hijos del Mayo, Serafín Zambada Ortiz, conocido como El Flaco, también enfrentó la justicia en Estados Unidos. Detenido en 2013 en Arizona, Serafín pasó solo 58 meses en prisión debido a su cooperación con las autoridades y su aparente deseo de alejarse del narcotráfico. A diferencia de sus hermanos mayores, Serafín mostró un lado más vulnerable en las cartas que escribió al Tribunal Federal de San Diego. En ellas, describió su infancia marcada por la violencia, el constante miedo a ser asesinado por cárteles rivales y su deseo de estudiar agronomía tras salir de la cárcel. Estas historias de los hijos del Mayo muestran cómo, a pesar de la vida de lujos y poder que heredaron, ninguno de ellos ha podido escapar del ciclo de violencia y traiciones que caracteriza al mundo del narcotráfico. El impacto de la colaboración del Vicentillo. La cooperación del Vicentillo con la DEA no solo facilitó la captura del Chapo, sino que también puso en peligro a su propio padre. Aunque el Mayo Zambada sigue siendo uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, con una recompensa de $5 millones por su captura, los rumores de que Vicente ha proporcionado información sobre las operaciones de su padre continúan circulando. El testimonio del Vicentillo fue clave en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, donde detalló la estructura del cártel de Sinaloa, los métodos de tráfico de drogas y los nombres de los colaboradores más cercanos del Chapo. La información proporcionada permitió a las autoridades interceptar comunicaciones y desmantelar partes importantes de la red del cártel. El gobierno estadounidense, por su parte, ha utilizado la información del Vicentillo para ejercer presión sobre el cártel de Sinaloa y tratar de desmantelar su liderazgo. Aunque el Mayo ha logrado eludir la captura hasta ahora, la creciente colaboración de sus hijos con las autoridades podría eventualmente llevar a su detención. La familia Zambada, entre el poder y la traición. La historia de los hijos del Mayo revela una dinámica familiar marcada por la traición, el poder y la supervivencia. Aunque Ismael Zambada ha demostrado ser un líder astuto y capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mundo del narcotráfico, sus decisiones también han llevado a la ruptura de su familia. Vicente Zambada Niebla, quien alguna vez fue considerado el heredero natural del imperio de su padre, terminó traicionando a su propia organización para salvarse de una condena perpetua. La negativa del Mayo a entregarse para salvar a su hijo mostró una frialdad y pragmatismo que define su liderazgo, pero también reveló las fracturas profundas dentro de la familia. Por otro lado, el Mayito Gordo y Serafín Zambada Ortiz representan diferentes facetas de los hijos de narcotraficantes. Mientras que el Mayito Gordo abrazó la vida de excesos y lujos, siguiendo los pasos de su padre, Serafín intentó alejarse de ese mundo, aunque terminó atrapado en él. La historia de El Mayo Zambada y sus hijos es un reflejo del costo humano que conlleva el poder en el narcotráfico. A pesar de haber construido uno de los cárteles más poderosos del mundo, la familia Zambada ha sido golpeada por la traición, la violencia y el encarcelamiento. Los detalles terroríficos que han salido a la luz sobre la detención de Vicente Zambada Niebla, el Mayito Gordo y Serafín Zambada revelan una vida llena de miedo, lujo y lealtades rotas, donde incluso los vínculos más cercanos se sacrifican en nombre de la supervivencia del cártel.
Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.